Hola, buenas. El día de hoy vamos a hacer la ayudantía de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y este primer video va a corresponder a lo que serían las ecuaciones diferenciales que se resuelven por variables separables. Variables separables. ¿En qué consiste este método? Este método consiste en que ustedes van a tener una función, o sea, van a llegar a este tipo de ecuación diferencial de y con respecto a x que corresponde a la derivada de y con respecto a x, siendo y la incógnita. Recuerden que en ecuaciones diferenciales las incógnitas son funciones, ¿ya? No números, sino que funciones. Y va a ser igual a una función cualquiera que dependa de x multiplicada por una función cualquiera que dependa de y. Recuerden, g y h pueden ser cualquier tipo de función, pero se deben estar multiplicando, de tal forma que estas dos puedan separarse. ¿Cómo separarse? De la siguiente manera. El diferencial de x va a pasar multiplicando a este otro lado. Nos quedaría diferencial de y igual a gx por hi por dx. ¿Y qué es lo que hacemos ahora? El dx lo dejamos solamente con la función que depende de x y el di lo dejamos solamente con la función que depende de y. Así que hi pasa al otro lado dividiendo. De tal forma que nos quedaría 1 partido en hi por di igual a gx por el diferencial de x. ¿Qué hacemos ahora para poder resolver esto? Integramos. Integramos a ambos lados. Ahí tendríamos la integral de 1 partido en hi por el diferencial de y igual a la integral de gx por el diferencial de x. Resolviendo estas integrales, que para este caso no se puede resolver, pero resolviendo las integrales, vamos a obtener una función y aquí una función en función de x. De tal forma que si unimos todo nos quedaría el resultado que sería y en función de x. Y esa sería la forma de poder encontrar el resultado de esta ecuación diferencial. Así que bueno, esta sería como la introducción a lo que sería el método de variables separables. Ahora veamos un ejemplo. ¿Bien? El primer ejemplo va a ser el siguiente. Ejercicio 1. Va a consistir en, un segundo. Bien, ahora sí, el primer ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Vamos a tener que resolver la siguiente ecuación diferencial. 1 más Euler elevado a menos 3x por la derivada de y con respecto a x, igual a 0. Esta es la primera ecuación diferencial que tenemos que resolver. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos obtener como solución de esta ecuación diferencial? Una función y en función de x. Esta va a ser nuestra solución de la ecuación diferencial. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es ver si es que esta función es variables separables. ¿Qué funciones dependen de x? Tenemos el Euler que depende de x. El uno es constante, así que pues, no depende de ninguna de las dos variables. Así que veamos si es posible hacer el método de variables separables. Lo primero que vamos a hacer va a ser el uno va a pasar al otro lado restando. Nos quedaría Euler elevado a menos 3x por el diferencial de y con respecto al diferencial de x, igual a menos 1. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? El diferencial de x, vamos al otro lado multiplicando, ahí estaríamos separando los diferenciales, porque estamos haciendo el método de separación de variables. Euler elevado a menos 3x por di igual a menos 1 por diferencial de x. Bien, ¿qué habíamos dicho del método de separación de variables? Que las funciones que dependen de x deben estar con el de x, así que esta función debe pasar al otro lado dividiendo. Nos quedaría que el diferencial y va a ser igual a menos 1 dividido en Euler elevado a menos 3x por diferencial de x. Bien, entonces, ahora vamos a aplicar una propiedad que es la siguiente. Nosotros aquí tenemos Euler elevado, tenemos esto, 1 partido en Euler elevado a menos a, por dar un ejemplo. Esto va a ser igual a 1 partido en Euler elevado a, ¿ya? Por propiedad de potencias.
Y aquí viene una regla conocida como la regla de la oreja. Bien, nosotros aquí en el numerador que tenemos 1 partido en 1. Y en el numerador, en el denominador tenemos 1 partido en Euler elevado a. Por lo tanto, lo que sucede ahora es que este término se multiplica con este término y este término se multiplica con este otro término. De tal forma que esto va a ser igual a Euler elevado a A. Si aplicamos esto para nuestro caso, nos quedaría que el diferencial y va a ser igual a menos, que este menos viene dado por el menos de acá, Euler elevado a 3x por diferencial de x. Bien, entonces, ahora que ya separamos las variables, lo que seguía en el método de separación de variables era integrar. Bien, integramos a ambos lados y aquí nos quedaría la integral de el de y igual a la integral de menos Euler elevado a 3x por diferencial de x. Bien, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que resolver esta integral. Entonces, nos quedaría integral de el diferencial de y igual a las constantes salen afuera de la integral, menos integral de Euler elevado a 3x por el diferencial de x. Para poder resolver esto, esta integral, vamos a tener que hacer un cambio de variable simple. Bien, el cambio de variable simple que vamos a hacer es u igual a 3x. Ese va a ser el cambio que haremos. Entonces, cuando hacemos un cambio de variable simple, también tenemos que cambiar el diferencial. De tal forma que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a, si derivamos esto con respecto a x, nos daría 3. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con los diferenciales? Vamos a hacer que du es igual a 3 por dx. Dx pasa multiplicando. Y ahora pasamos el 3 dividiendo y nos quedaría que dx es igual a, no, a du partido en 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? Nos quedaría integral del diferencial de y igual a menos integral Euler elevado a 3x, que ahora es u por el cambio de variable, y a dx, que ahora es du partido en 3. Y así se hace un cambio de variable simple en integrales. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí, esta integral, la integral del di, nos quedaría simplemente y. Y a este otro lado nos quedaría la integral menos un tercio, porque este un tercio sale afuera de la integral porque es constante, y ahí nos quedaría la integral de u, de Euler elevado a u. Y la integral de Euler elevado a x, o a Euler elevado a u, va a ser igual a el mismo Euler elevado a u, más la constante de integración. Pero este resultado del momento todavía no está correcto, porque recuerden que una vez que nosotros resolvemos la integral, tenemos que volver a la variable original. De tal forma que el resultado de la ecuación diferencial es y igual a menos un tercio Euler elevado a 3x más la constante de integración. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Recuerden, la solución de una ecuación diferencial es una función. Y esta es la función que resuelve la ecuación diferencial. Y este es el ejercicio número 1. Muy bien, ahora para el segundo ejercicio vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que la derivada de y con respecto a x, siendo y, al igual que en el caso anterior, una función de x, o sea que y depende de x, es igual a 1 partido en x menos y más 1. Bien, este ejercicio ya tiene una dificultad más alta que el ejercicio anterior, ya que no podemos hacer método de separación de variables de manera tan simple. ¿Qué es lo que pasa acá? Si ustedes aquí intentan separar las variables, no van a poder. No se pueden separar las variables acá, ya que si pasan el menos uno para este otro lado, el término va a terminar multiplicando x menos y. Y eso no sería separación de variables. Por lo tanto, aquí no se puede separar variables tan simplemente. Lo que tenemos que hacer para que esta ecuación sea de variables separables es hacer un cambio de variable. ¿Ya? ¿Cómo funcionan los cambios de variable en ecuaciones diferenciales?
Cuando ustedes hacen un cambio de variable en ecuaciones diferenciales, tienen que derivar ese cambio de variable. Ya se lo explicaré. Por ejemplo, el cambio de variable que nosotros vamos a hacer, vamos a reemplazar este denominador por una variable nueva, que va a ser z. Cambio de variable. El cambio de variable que vamos a hacer es z igual a x menos y. Bien, como yo les comentaba, cuando hacemos este cambio de variable, z igual a x menos y, toda la ecuación diferencial se transforma, ya que ya no va a ser una ecuación diferencial de y partido en dx, ahora tiene que ser una ecuación diferencial de z partido en dx. Eso es lo que va a pasar con la ecuación diferencial. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que derivar este cambio de variable con respecto a x, a la variable independiente. Bien, entonces, cuando derivamos esto, ¿qué es lo que va a pasar? Z va a depender de x, porque la nueva ecuación diferencial va a ser de z con respecto a x, así que z depende de x. Bien, entonces nos quedaría de z partido en dx al derivar esto, igual a x derivado con respecto a x. La derivada de x, recordemos que es 1, menos diferencial de y partido en diferencial de x. Recordemos que y es una función que depende de x, por lo tanto, si derivamos y con respecto a x, va a ser de y partido en dx. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Tenemos que recordar algo. ¿Qué tenemos que recordar? Tenemos que recordar que de y con respecto a dx, ¿a qué es igual? Es igual a esto que está aquí. Bien, entonces si lo reemplazamos, tenemos que reemplazarlo por esta función que está acá. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que dz partido en dx es igual a 1 menos de y partido en dx, que va a ser 1 partido en x menos y más 1. ¿Ok? Pero tenemos que recordar algo. Tenemos que recordar que nosotros estamos haciendo un cambio de variable de tal forma que x menos y sea igual a z. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar dz partido en dx igual a 1 menos 1 partido en z más 1. Bien, entonces, ¿esto qué nos va a dar como resultado? Nos va a dar como resultado, aquí si expandimos un poquito más esto, nos daría 1 menos 1 partido en z menos 1. 1 menos 1, 0, de tal forma que dz partido en dx es igual a 1 partido en z. Y esto que está acá, dz partido en dx igual a 1 menos z, es nuestra nueva ecuación diferencial. Nueva EDO. Bien, y si se pueden dar cuenta, esta ecuación diferencial sí es de variables separables. ¿Cómo se pueden separar las variables? El z pasa al otro lado multiplicando y el dx pasa al otro lado multiplicando. Y ahí tenemos la separación de variables. Ahora integramos. ¿Y qué es lo que nos va a quedar acá? Nos quedaría la integral de z con respecto a dz, que es igual a menos integral de 1 por dx. Bien, la integral de z con respecto a dz es z cuadrado partido en 2. Y esto es igual a la integral de 1 va a ser x. Pero recordemos el signo negativo, menos x. Y como acabamos de resolver una integral indefinida, siempre nos va a aparecer la constante integración. Bien, y esta sería la ecuación, la solución de la ecuación diferencial. Pero recuerden algo, recuerden que la ecuación diferencial en un principio nos pedía que resolviéramos esta ecuación diferencial y encontramos el valor de y en función de x.
pero aquí lo que encontramos es z en función de x. Por lo tanto, lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos volver a la variable original. Volver a la variable original. Bien, entonces recordemos que la variable original, o recordemos el cambio de variable. El cambio de variable era z igual a x menos y. Reemplazamos esto en z y nos quedaría que la solución de la ecuación diferencial va a ser x menos y al cuadrado partido en 2 igual a menos x más c. Bien, y aquí ya tendrían su resultado de la ecuación diferencial. ¿Qué se hace ahora? Lo que se hace ahora es despejar la y. Bien, entonces vamos aquí a multiplicar todo por 2. Nos quedaría x menos y igual a menos 2x más c por 2. Aquí viene algo muy importante. Lo que pasa es que cuando ustedes multiplican una constante por un número, les va a quedar como resultado otra constante, la constante c. Lo que pasa es que esta constante no la conocen, ustedes no la conocen. Por ende, si lo multiplican por diferentes términos, va a seguir siendo una constante que ustedes después van a encontrar con límites de integración, pero eso lo van a ver en cursos posteriores. Por el momento, si tienen la constante de integración multiplicada por un número, va a seguir siendo c. Bien, entonces, ¿aquí qué nos quedaría? Nos quedaría x menos y al cuadrado igual a menos 2x más c. Bien, aplicamos raíz para eliminar este cuadrado, quedaría x menos y igual a la raíz de c menos 2x. Bien, y ahora, ¿qué va a hacer acá? Multiplicamos todo por menos uno y nos quedaría y menos x igual a menos la raíz cuadrada de c menos 2x. El x pasa sumando al otro lado y nos quedaría y en función de x igual a x menos la raíz de c menos 2x. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial que acabamos de resolver. ¿Qué significa esto? Significa que esta ecuación que está aquí, que acabamos de encontrar, resuelve esta ecuación diferencial. Y ese sería el ejercicio número 2. Bueno, ahora vamos a ver el tercer ejercicio de la ayudantía de ecuaciones diferenciales. Bien, ¿en qué consiste este ejercicio? Consiste en encontrar la función y en función de x. O sea, nos están pidiendo lo mismo que en los dos ejemplos anteriores. Pero ¿qué es lo que nos dicen? Nos dicen que la derivada de y con respecto a x es igual a x más y menos 7 al cuadrado. Bien, este ejercicio lo vamos a resolver por método de separación de variables. De partida, nosotros podemos notar que esta ecuación de acá no se puede separar como por el método de variables separables así de manera simple. Bien, entonces lo que tenemos que hacer aquí es un cambio de variable. Cambio de variable. Entonces lo que debemos hacer es lo mismo que hicimos en el ejemplo número 2. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? El más sencillo posible. O sea, este de acá. X más y menos 7. Solamente x más y menos 7 igual a la variable nueva que va a ser c. Ya. Entonces, el cambio de variable que haremos es así. Z igual x más y menos 7. Esto nos quedaría como cambio de variable. Recuerden, cada vez que hacíamos un cambio de variable, tenemos que derivarlo con respecto a la variable independiente, o sea, con respecto a x. Recuerden que la variable independiente es la variable de la cual, o sea, nosotros tenemos y. Y es la función dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende de la variable independiente que es x. O sea, aquí tenemos que derivar con respecto a x. Bien,
Si derivamos con respecto a x, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría la derivada de z con respecto a x igual a la derivada de x con respecto a x, que es 1, más la derivada de y con respecto a x, que es derivada de y con respecto a x, menos la derivada de 7 con respecto a x, que es 0. Bien, recuerden, la derivada no constante es 0. Y aquí llegamos a esta ecuación diferencial que está acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recordar lo siguiente, tenemos que dz partido de x es igual a 1, más la derivada de y con respecto a x, pero la derivada de y con respecto a x es esto que está acá, porque nos dice el enunciado. Entonces esto nos quedaría más 1 más y, o sea, x más y menos 7 al cuadrado. Esto es la derivada de y con respecto a x. Pero recuerden que nosotros estamos haciendo un cambio de variable de tal forma que esto que está acá, x más y menos 7, sea igual a z. O sea, derivada de z con respecto a x es igual a 1 más z al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Ahora esto ya es una ecuación diferencial de variables separables. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todo este término que está aquí va a pasar dividiendo al otro lado. Y el dx va a pasar multiplicando al otro lado, de tal forma que nos queda 1 partido en 1 más z cuadrado por el diferencial de z es igual a dx. ¿Ok? 1 por dx. Integramos, integramos. ¿Y qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría la integral de 1 partido en 1 más z al cuadrado por dz, que es igual a la integral de dx. Esto es lo que nos quedaría. Bien, por este lado, esta integral de acá es una integral conocida, la pueden buscar en tablas de integración, y esta es la integral de el arco tangente. De arco tangente. ¿De quién? De z. Y la integral del dx va a ser x. Como estamos integrando con integrales indefinidas, se agrega la constante de integración. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos el arco tangente de z igual a x más y más c, o sea, x más c. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ya este sería el resultado de la ecuación diferencial, pero tenemos que despejar la variable original. O sea, z, recuerden que era x más y menos 7. Entonces tenemos que reemplazarlo. Arco tangente de x más y menos 7 es igual a x más c. De esta manera, ¿qué vamos a hacer ahora? La solución de la ecuación diferencial va a ser la siguiente. Arco tangente x de x más y menos 7 igual a x más c. Esta función que está acá resuelve la ecuación diferencial que acabamos de ver. O sea, esta sería la solución de esta ecuación diferencial. De esta ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos a resolver el cuarto ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias, el cual vamos a tener que resolverlo por variables separables. De partida, aquí no se pueden separar las variables de manera tan simple, ¿ya? Y tampoco veo que sea tan útil hacer un cambio de variable. Lo que vamos a tener que hacer acá es intentar factorizar todo este término. Bien, ¿qué tenemos acá? Tenemos 1 más x cuadrado más y al cuadrado más x cuadrado por x cuadrado, por y cuadrado. Bien, multiplicado por el diferencial de y. Esto es igual a 1 más x más y al cuadrado. Bien, entonces veamos si es que hay forma de factorizar este término. Una forma de factorizar este término es de la siguiente forma. 1 más x cuadrado por 1 más
y al cuadrado. ¿Qué pasa con esta factorización de acá? Si nosotros multiplicamos estos dos binomios, va a ser 1 por 1, o sea, 1 por y cuadrado, o sea, y cuadrado, x cuadrado por 1, x cuadrado, más este término por este término, x cuadrado por y cuadrado, x cuadrado por y al cuadrado. Y se dan cuenta, esto es igual al término que está acá. Por lo tanto, todo este término se puede factorizar a partir de los dos binomios que están aquí. Bien, entonces, ya que sabemos cuál es la factorización de esta ecuación diferencial, lo factorizamos, nos quedaría 1 más x cuadrado por 1 más y al cuadrado por el diferencial de y. Esto es igual a 1 más y al cuadrado por el diferencial de x. Bien, ahora veamos si es que es posible resolver esta ecuación diferencial a partir del método de separación de variables o de variables separables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué términos dependen de y? Este que está acá depende de y y este que está acá depende de y. Entonces, pasémoslos al lado donde está el diferencial de y. Nos quedaría 1 más x cuadrado por 1 más y al cuadrado partido en 1 más y al cuadrado por el diferencial de y. Esto va a ser igual a el diferencial de x. Porque ¿qué es lo que haremos ahora? Los términos que dependen de x van a pasar a multiplicarse con el diferencial de x. El término que depende de x sería este, todo este binomio que está acá. Entonces vamos a pasar al otro lado dividiendo. Y nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría 1 más y al cuadrado partido en 1 más y al cuadrado por el diferencial de y es igual a 1 partido en 1 más x cuadrado por el diferencial de x. Y aquí logramos hacer la ecuación diferencial a partir de variables separables. Y además de eso, ¿qué tenemos? Tenemos que en esta fracción de acá el numerador es igual al denominador. Como numerador y denominador son iguales, se hace todo esto 1, porque es el mismo número dividido en el mismo número. Por lo tanto, esta ecuación diferencial nos quedaría 1 por diferencial de y igual a 1 partido en 1 más x cuadrado por diferencial de x. Bien, entonces ahora para resolver esta ecuación diferencial, nosotros integramos, ¿y qué nos daría? Nos daría que la integral del DI es igual a la integral de 1 partido en 1 más x cuadrado por el dx. Bien, entonces, al resolver esta ecuación diferencial, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría y en función de x, porque claro, aquí la integral del DI sería y, esto va a ser igual a esta integral de acá. Recordemos que la integral de esta forma, donde hay un x cuadrado, 1 más 1 partido en 1 más x cuadrado, es una integral conocida y que la vimos en el ejemplo anterior. Y el resultado de esta integral es, disculpen, es arco tangente de x. Ese sería el resultado de esta integral. Pero como es integral indefinida, siempre nos va a aparecer la constante de integración. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. Esta sería la solución de esta ecuación diferencial.